Es común asociar la figura de Simón Bolívar con una gran gesta. Palabras como libertad, igualdad, abnegación, heroísmo, virtud, moral, entre muchas otras, vienen a la cabeza. Y si bien es cierto que en el Concierto de Naciones Latinoamericanas tiene sus detractores, no es menos sabido que su enorme sombra se erige junto a su legado. Bolívar es un personaje histórico, cuyas ideas y acciones son quizás las de mayor objeto de figuración e indagación en diversos espacios académicos y no académicos de todo nuestro continente e incluso del mundo. Figuraciones históricas realizadas por personas de las más diversas corrientes que nos dificultan a la gran mayoría conocer las diferencias entre el Bolívar real y el Bolívar figurado. Y es que no hay duda que al personaje histórico se le han dado atributos que no le fueron propios, así como tampoco es usual reconocer que se ha exagerado en muchos casos, desvirtuando su participación histórica. Entre el Bolívar real y el Bolívar figurado se ha erigido un culto, cuyos artífices hicieron posible que el programa político y la figura de un solo hombre alcanzara las veces de un dios, convirtiéndolo en el norte del camino a seguir por parte del Estado, los políticos y el pueblo. El culto bolivariano ha sido y es el instrumento por medio del cual se ha logrado avalar ideas y acciones de las más diversas índoles, tanto distantes como cercanas a las del propio Bolívar, tanto coherentes como incoherentes. Los propósitos más elevados, pero también los más abyectos, han hecho uso de un culto hoy en día institucionalizado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Historia Imaginada. El día de hoy vamos a hablar acerca de un culto, de un mecanismo de control político y social que se instauró desde el albur propio de la independencia venezolana. Estamos hablando del culto a la figura de Simón Bolívar. Mi nombre es Miguel y sin más dilación, empezamos. Luego de terminada la Guerra de Independencia, a una situación económica complicada y a la casi inexistente configuración burocrática del poder, se sumó el descontento y desaliento de las clases populares, al no ver satisfechas sus principales expectativas. Para los pardos, era la igualdad legal en oposición al denominado blanco criollo. Para el hombre negro era la libertad. Y es que la retórica discursiva enarbolada durante la lucha emancipatoria, libertad, igualdad y fraternidad, no halló en la posguerra su realización definitiva. En ese contexto, el culto surge como una cuestión de orden político y social, un recurso ideológico que fungió como un contrapeso del saldo negativo arrojado como resultado del proceso emancipatorio. Lo que originalmente había sido presentado como un resultado automático de la emancipación, se convirtió en un proceso abierto y perfectible. Es así que fue posible para los ideólogos de las clases dominantes iniciar el proceso mediante el cual la vida y obra de Bolívar se convertiría en el norte de los anhelos y recompensas prometidas. Y es que el curso de su existencia condensaba los elementos fundamentales para justificar la interpretación ideológica, una convicción inicial ciega y sincera, un accidentado trayecto lleno de vicisitudes y obstáculos, hasta una amarga y definitiva desilusión. Todo esto contenido y expresado en sus numerosas intervenciones políticas, militares y en las numerosas muestras de sus ideas y pensamientos por medio de proclamas y documentos oficiales. El culto como una necesidad histórica se consolidó por medio de tres líneas fundamentales. Número 1. Bolívar como factor de unidad nacional. El escenario posterior a la culminación de la guerra mantiene y acelera el desajuste de la estructura de la sociedad colonial venezolana, iniciado a fines del siglo XVIII. ¿De qué estamos hablando?
crisis de la esclavitud como institución y trabas en la expansión de la economía colonial. Estos desajustes abrieron camino a la expresión de demandas y necesidades tanto de negros como de pardos, situación que era vista con reservas por otros sectores sociales. Al finalizar la guerra, los primeros no ven cristalizadas las promesas de una vida en libertad, mientras que la participación igualitaria de los pardos luce reducida al accionar de caudillos surgidos de la etapa bélica. Blancos criollos, emigrados y criollos realistas configuran una figura mucho más sólida, una burguesía terrateniente y comercial que les permite mantener las riendas de la incipiente república. La separación de la República de Colombia se da precisamente con el auge de este último grupo, quien ve con recelo expresiones de liberalismo muy radicales en comparación con el conservadurismo que se manifiesta en toda Venezuela. Ahora bien, lo que al inicio del proceso separatista fue el auge de pronunciamientos en contra del programa de Bolívar, luego de la disolución de la Gran Colombia, torna en abierta reivindicación, ya que a la nueva situación de incertidumbre política se mantenía la inestabilidad ocasionada por la emergencia de caudillos y la insatisfacción de pardos y negros, situación que por supuesto acumulaba peligros a la estabilidad. Abrazar el ideario bolivariano fue la respuesta de la burguesía terrateniente y comercial para afrontar la crisis de la sociedad poscolonial. Los objetivos alcanzados durante la lucha emancipatoria eran ahora el propósito de todos los venezolanos. El programa político de un hombre se convierte en un instrumento magnífico de unificación política. La unidad de los venezolanos bajo una misma causa validó todos los usos del poder en nombre de Bolívar. El programa bolivariano se convirtió también en una palanca para el ejercicio del mismo. Número 2. Bolívar como factor de gobierno. Tras la disolución de la Gran Colombia y hasta mediados del siglo XIX, inicia una fuerte confrontación política entre liberales conservadores y liberales radicales. Los primeros, a la sombra de acciones antipopulares, terminan inevitablemente por ser identificados con valores propios de la etapa colonial. Los segundos abrazan el ideario de la emancipación, son identificados como progresistas en sus ideas y demandas. En el ámbito constitucional, no hubo mucho distanciamiento en lo concerniente al orden de cosas. La diferenciación entre ciudadanos activos y pasivos y una nueva ley de manumisión que no cambió las condiciones de los esclavos acabó con las aspiraciones de pardos y negros. En este sentido, la de 1830 fue una constitución que permitió observar más semejanzas chocantes con la sociedad colonial que distanciamiento. En este escenario político se define la confrontación entre liberales conservadores y liberales radicales. La vaguedad programática, el ejercicio autoritario y a veces arbitrario del poder y la aplicación de leves paliativos que no solucionaban los profundos problemas económicos y sociales caracterizan a los primeros. La fuerte crítica en la prensa de la época, la consolidación de un programa bien estructurado y fraguado a la luz de las aspiraciones emancipatorias y la propuesta de soluciones a los problemas existentes caracterizaban a los segundos. En 1842, más que los restos del Libertador, lo que se repatrió fue un programa político para uso del liberalismo conservador. Esta fue la respuesta de la oligarquía gobernante a sus ya mencionadas carencias y debilidades. Entonces, lo que parecía ser la posibilidad de enfrentamientos más allá de lo político, tornó en reordenamiento de fuerzas y estabilidad del gobierno. Al congregar al pueblo ante los restos del Libertador, se logró la exaltación de unidad de todos los venezolanos. Bolívar se convirtió en un bálsamo para las heridas de la confrontación política. En este escenario, el gobierno fue el artífice de una curación milagrosa, a su vez que con su gesto restituye la figura de Bolívar, colocando su gloria ante el pueblo y terminando con la ingratitud que no merecía.
Al dar fortaleza a la posición de gobierno, Bolívar pasó a ser la síntesis de las aspiraciones más urgentes. Número 3. Bolívar como factor de superación nacional. El programa bolivariano contenía la senda señalada para alcanzar los objetivos truncos de la guerra de emancipación. Pero si ya se conocía el camino y quienes gobernaban se erigieron como los brazos ejecutores de este, ¿por qué al paso de los años no se alcanzaba el tan anhelado sueño? La realidad era fiel reflejo del fracaso. Los vicios, la torpeza, la ineficacia, la mal disimulada dictadura, una u otra administración caracterizadas por males semejantes. Así como en Bolívar se encontró el camino, el culto se encargó de encontrar en Bolívar la respuesta. El responsable del fracaso no era otro que el pueblo mismo. Para Bolívar el pueblo carecía, aunque fuese de forma transitoria, de las virtudes necesarias para hacer y gozar de la vida republicana. En este sentido, los ejecutores del culto supieron hacer uso de esta caracterización para ocultar las contradicciones de sus gobiernos. Un pueblo incapaz, por el momento, de gozar de lo prometido, tenía ahora la posibilidad de abrazar una figura que no solo le señalaba sus defectos, sino que los guiaría a través del camino, y también era la necesaria personificación de la moral y virtudes que les permitiría esa superación necesaria. Los ejecutores del culto lograron hacer del programa bolivariano el norte, haciendo del Estado un mero seguidor del pensamiento y obra del Libertador. Se estableció así una mecánica natural que permitió explicar la instauración del culto como un factor que promete ser el instrumento de la superación nacional. Con el tiempo, la hermandad entre una historiografía conservadora y la política permitió la instauración de este procedimiento de adoración, una suerte de catecismo bolivariano por medio del cual Bolívar cumplía la doble función de ser un dios y al mismo tiempo un hombre. ¿Y cómo no querer emular a tan magnánima figura? Fue así que se instauró el culto para los más dispares intereses y los más disímiles gobiernos y gobernantes. La figura de Bolívar pasó a ser sinónimo de virtudes por alcanzar y honores por merecer. Con un Bolívar cosificado, el objetivo no era el de llegar a parecerse a lo inmanente de ser venezolano. El objetivo era el ser grandes en Bolívar. Quisiera que este fuera el primer capítulo de una serie, donde me gustaría exponer la figuración histórica que desde la historiografía, la política, la literatura y la sociedad en general se ha hecho de diversos personajes históricos. Explicar cómo el culto a los héroes es una pieza fundamental para comprender nuestras naciones, las imaginadas y las reales, y también acercarnos al entendimiento de procesos históricos que fueron ejecutados al amparo de las ideas y figuraciones alrededor de figuras del pasado. Me gustaría escuchar tus opiniones acerca del culto a Bolívar. ¿Habías imaginado que nuestro aprendizaje escolar de este personaje no es más que un pequeño catecismo de moralidad y virtudes creado para generar unidad nacional e identificación de grupo? ¿Cómo ves la utilización que se le da a la figura de Bolívar para justificar una u otra acción en el ámbito político? ¿Crees que hoy en día Bolívar puede seguir siendo un referente para las nuevas generaciones? ¿De qué manera podría hacerlo? Y si llegaste hasta aquí, espero que te suscribas a mi canal, des like al video y presiones la campanita para que puedas saber cuándo es momento de empezar a imaginar la historia. Saludos y hasta la próxima semana.